Estimado estudiante, el día de hoy vamos a ver integración en varias variables. Le habla el profesor Osvaldo Larrián. Entonces, demos inicio al curso de varias variables con integración en varias variables. Lo primero es definir lo que es la integral. De esta forma, aquí se aprecia cómo se define lo que es la integral doble. Es en sí una forma de definirla a partir de la suma de rimas. Se define como una suma infinita donde el diferencial tiende a cero y por supuesto esta n de acá arriba va a tender a infinito. Entonces en sí lo que estamos es nuevamente colocando la definición de suma de rima como se hacía con una sola integral. El área de una región se puede definir como la integral doble de la región de los diferenciales, simplemente. Esto en el caso de que la función no tenga aquí una función. En el caso que tenga una función, eso representaría un volumen. Entonces el área es la integral doble esta y el volumen representa esto. Más adelante veremos con detalle cómo podemos escribir la integral doble esta del área. Las propiedades de la integral se heredan, de la integral múltiple se heredan de la integral de una sola variable. Eso quiere decir las constantes salen fuera de la integración, la suma, la resta se distribuye con respecto al la integral se distribuye respecto a la suma y a la resta. Si una función es mayor o igual que 0, su integral también es mayor o igual que 0, y si una función es mayor que otra, su integral también se mantiene de esa forma. Al igual, si estamos trabajando en una región que se puede separar en dos conjuntos disjuntos, entonces podemos evaluar la integral en un conjunto y le podemos sumar la integral con la otra parte del conjunto. Entonces, de esa forma podemos definir la integral de todo un conjunto que se separa en conjuntos disjuntos. Una de las cosas bien interesantes es usar el teorema fundamental del cálculo. En este caso, vemos cómo podemos definir lo que es la integral respecto a una de las variables. Aquí hemos colocado la derivada parcial con respecto a x y estamos integrando con respecto a x. Así, de esa forma solamente estaríamos integrando con respecto a una sola variable y luego evaluaríamos dónde estaba la x, evaluamos las funciones, los límites, el límite superior y el límite inferior, así de esa forma que de esta forma. Al igual si integramos con respecto a y, en este caso la función está derivada con respecto a y. Simplemente el teorema fundamental del cálculo aplicado a una de las variables. Así de esa forma luego podemos definir lo que son las integrales iteradas. Solamente lo que hay que tomar en cuenta lo que se dijo anteriormente. Aquí hay un ejemplo de cómo podemos calcular una integral doble. Simplemente integramos, aquí dice que integramos primero, el diferencial es de y, se dice que se integra con respecto a y y luego se integra con respecto a x. Es decir, que integramos primero con respecto a y, si integramos con respecto a y, aquí nos queda elevado al cuadrado sobre 2 y acá nos queda elevado a la 3 sobre 3. Y luego evaluamos los límites. El límite superior es x a la 3 y el límite inferior es x al cuadrado. Evaluamos entre ambos límites y esa integral se convierte en esto. Luego nuevamente tendríamos que integrar, integrando nuevamente, aquí nos quedaría x elevado a la 8 sobre 8, pero aquí como tenemos un 4 se simplifica y nos quedaría 2 por 3 son 6. Aquí nos queda x a la 11 sobre 11 y el 11s por 3 nos queda 33. Aquí no, aquí tenemos x a la 5, integrando nos queda x a la 6 sobre 6. Luego debemos evaluar en los dos límites de integración. Evaluando en los dos límites de integración, eso nos queda de esta forma. ¿Bien? Entonces esto es lo que es la integral iterada, integral doble. El área de una región en el plano, anteriormente hablamos de lo que es el área de una región en el plano. ¿Está bien? Aquí ya le hemos colocado los límites iterados simplemente. Una de las cosas bien interesantes es que podremos ver el área
proyectada sobre uno de los ejes o sobre el otro de los ejes, dependiendo cómo esté la región y cómo nos convenga. Aquí vemos un ejemplo de una función, un ejemplo propuesto en el libro, una función de una región que está limitada por la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de y igual a 2 y x igual 0, y igual 0. Entonces deseamos calcular el área comprendida allí. Simplemente graficamos y luego aplicamos la fórmula del área. Cuidado con esto, hemos despejado. Se observa que la x está comprendida entre 0 y 4 y la y está comprendida por debajo por 0 y por arriba está comprendida con esto. ¿Está bien? Simplemente despejando. Así tendríamos la integral doble de acá, que al calcular obtenemos que eso vale 8 tercios. Teorema de Fubini. El teorema de Fubini en sí lo que establece que nosotros podemos ver o representar la región sobre uno de los ejes. Eso nos facilita muchas veces los cálculos, porque a veces no se puede realizar el cálculo como se muestra, sino hay que intercambiar o verlo desde otra perspectiva. Aquí vemos, por ejemplo, nosotros lo podemos ver proyectado sobre el eje de las X o también lo podremos ver sobre el eje de las Y. ¿Ve? Es la misma, es lo que dice el teorema de Fubini, que simplemente que en lugar de verlo sobre la X, la podemos ver sobre el eje de la Y. Intercambiamos esta integral, es igual a esta integral. ¿Está bien? La integral en la región se puede escribir así o de la otra manera. Entonces de esa forma muchas veces es más rápido, más fácil. Por ejemplo, en este ejemplo, si nosotros tratamos de resolverlo con respecto a X sería muy difícil. Lo que debemos hacer entonces es ver cuál es la región sobre la que se está trabajando e intercambiar los ejes coordenados. Aquí se dice que la Y va de 0 a 3 y la X por debajo es Y igual a 3, Y sobre 3 y por arriba X igual a 1. Entonces la región es esta. Entonces observe que la X va de 0 a 1. Por arriba tienen Y igual a 3X y por debajo tienen Y igual a 0. Simplemente se toma en cuenta eso y nuevamente se integra. Tengan cuidado con los diferenciales. Anteriormente era de X de Y, ahora nos está quedando de Y de X. De Y de X. ¿Está bien? Así de esa forma el problema se reduce a esto. Cuando integramos con respecto a Y, nos queda simplemente la Y evaluamos en 3X, nos queda 3X y en 0 da 0. Ahora resolver esto es mucho más simple. Observe que al integrar nos está quedando de esta forma. Llamen 1 al denominador y que obtienen que el du vale 2x de dx. ¿Está bien? Entonces así de esa forma podrían sustituir lo que corresponde el x de dx por, o mejor dicho, el 3x de dx por 3 medios de du. ¿Está bien? Y observen que la x cuando vale 0, la u vale 0 y cuando la x vale 1, la u vale 1. Así de esa forma está quedando 3 medios de la integral de 0 a 1 de du sobre 1 más u al cuadrado. La integral de esto es el arco tangente y evaluando en 1 y en 0 nos queda 3 octavos de pi. Otra de los teoremas importantes es el teorema de cambio de variable. Pero para ver el teorema de cambio de variable, para estudiarlo, debemos estudiar lo que se llama la matriz jacobiana y calcular el jacobiano, que es su determinante. La matriz jacobiana en sí es calcular el gradiente de cada uno de los, colocar el gradiente de cada uno de los cambios como si fuera una fila. ¿Sí? Y el jacobiano es simplemente el determinante de la matriz jacobiana. El teorema de cambio de variable lo que establece es que nosotros podemos trabajar en una región que sea equivalente a la que teníamos anteriormente por un cambio de variable. Simplemente un cambio de variable que nos permita pasar de unas variables a otras. La única diferencia es que hay que colocar el determinante de la matriz jacobiana, es decir, el valor absoluto del jacobiano, y colocar los diferenciales que corresponden.
Aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una región limitada por x menos 2y, x menos 2y igual a menos 4, x más y igual a 4 y x más y igual a 1. Si nosotros tratamos de integrar esto en esta región sería muy difícil, pero en su lugar, en lugar de trabajar con x y y, introducimos unas nuevas variables, una u y una v. ¿Ve? Donde la v, observen que la u la hemos llamado a esto y la v la hemos llamado a x más y. ¿Ve? Así, de esa forma, de estas ecuaciones podríamos despejar la x y la y. ¿Ve? Y se transforma la región que teníamos anteriormente en el plano XY en el plano U y V en un rectángulo. Entonces calculamos por un lado el determinante de la matriz jacobiana. Calculamos el determinante de la matriz jacobiana, eso nos da un tercio, que es esta parte. Colocamos lo que equivale a la X y lo que equivale a la U. Recuerden que es 3X por los diferenciales. Entonces tenemos 3 por X por Y por la matriz, por el determinante de la matriz jacobiana, por los diferenciales. Si observan bien, la V va de 1 a 4 y la U va de menos 4 a 0. Observenlo bien. Esta es la U, va de 0, de menos 4 a 0, y la otra va de 1 a 4. Entonces, de esa manera, simplemente lo que debemos es operar con esto, transformamos este polinomio en esto y luego integramos. Así, de esa forma, integrando, obtenemos, aquí evaluamos, integramos la primera vez, evaluamos y obtenemos al final 164 sobre 9. Bueno, eso es todo lo que le quería explicar acerca de la parte de integrales múltiples, teorema de Fubini y teorema de cambio de variable, que corresponde a la unidad de integración.